Bendiciones. ¿Cuántos vinimos a adorar al Señor? Amén. ¿Cuántos venimos a buscar la presencia del Señor? Amén. ¿Y cuántos sabemos que el Señor nos va a hablar hoy? Amén. Saluda a la persona que está ahí a tu lado, sonríele. Si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Hoy el Señor nos va a hablar una palabra, es un mensaje para cada uno de nosotros. Y ahí donde estás, donde nos estén mirando, envía esta palabra. El Señor nos habla, pero recuerda algo, la palabra no es solo para mí, la palabra también hay que hacerla correr. Hay que enviarlas a otros porque tú no sabes, un amigo, una persona que esté necesitando esa palabra que fue de edificación para tu vida. Amén. Entonces es importante que nosotros enviemos la palabra y que el Señor nos ha dado unos medios, unos recursos, vamos a aprovecharlos, vamos a usarlos. Amén. Y pido al Espíritu Santo que traiga revelación a su vida. Y les voy a contar un testimonio de entrada, porque hay veces nosotros predisponemos nuestro corazón. Hace aproximadamente unos 7 años, había un congreso de mujeres y era todo el día. Yo estaba en ese congreso, pero había algo en mi corazón. Había la persona que hacía el cierre, era una mujer muy usada por Dios, una profeta muy usada por Dios, pero en mi corazón había resistencia. Amén. Les comento esto para que sepan lo que se puede perder uno muchas veces, porque muchas veces tenemos predisposición a una persona, a un pastor, a alguien. Si predica sí me conecto, pero si predica el otro no. Y déjame decirte, muchas veces dejamos que el enemigo nos robe la bendición. Y en ese momento ya iba a ser el cierre, la persona hacía el cierre, una mujer muy, muy usada por el Señor. Pero en mi corazón estaba la predisposición y yo me fui. ¿Ya? Hubo en mí un espíritu de orgullo, un espíritu fariseo, de soberbia, porque yo pensaba que ella no era muy espiritual, según mi concepto. Ojo. Y cómo el orgullo puede muchas veces impedir que usted y yo tomemos bendiciones que Dios tiene para nosotros y que traigan revelación divina. Y parece mentira. Después de ese día que me fui, el Señor me rodeó, me mandó como una biblioteca de libros de esa persona, como que tin, 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 aprende y estudia, aprende y estudia. Y el Señor me puso a estudiar y tuve que empezar a decirle, Señor, quita esa predisposición de mi corazón y revélame lo que tú tienes para mí. Después han pasado 7 días, no he tenido oportunidad de ver, 7 años, perdón, no he tenido oportunidad de ver a esta mujer que pudo ser de gran bendición para mi vida por ser obstinada, por ser farisea. Porque en muchos momentos cree uno que tiene la razón y la verdad absoluta. Pero a través de libros y de conferencias de esta mujer, el Señor me ha edificado en muchas formas. Entonces les comento este testimonio para que le diga ahí al Espíritu Santo, trae revelación a mi vida. Y para que esto que me pasó a mí no le pase a usted el día de mañana. Amén. Porque lo bueno de esto, cuando nos cuentan estos testimonios, es que el Señor nos quiere obviar el camino. Quiere impedir que usted y yo nos perdamos de algo. Amén. Entonces, cuando usted y yo nos conectamos con el Señor, y este mes es un mes de ¿qué? Un mes de historias sobrenaturales. ¿Cuántos creen que en su vida viene una historia sobrenatural? Amén. Entonces es un mes de historias sobrenaturales. Y cuando usted y yo creemos que historias sobrenaturales pueden pasar en nuestras vidas, van a ser una realidad. Amén. Porque de acuerdo a cómo tú lo ves, si lo ves, lo crees. Estoy en la visión, escribe la visión. Amén. Y vamos a una historia aquí. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27 y Marcos 4 del 35 al 41. El nombre de este mensaje es orden de restricción dentro de las líneas del Espíritu. Amén. Dile al que está a tu lado, orden de restricción dentro de las líneas del Espíritu. Amén. Vamos a la palabra.
Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y en los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba fuera las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Entonces, vemos aquí que hay, la palabra nos muestra que hay una tempestad. Amén, que hay una tormenta en donde Jesús está en medio de la barca. Y dice la palabra que Jesús estaba dormido. Pero recordemos algo, que aunque Jesús esté dormido en nuestra barca, tenemos victoria. Amén. Entonces, si tú y yo estamos del lado, estamos con Jesús y estamos dentro del límite con Jesús, usted y yo tenemos victoria. Pero pasa algo más, el Señor nos está llevando a algo sobrenatural. Y cuando nos habla de lo sobrenatural, no solamente es sanidades, prodigios, milagros, sino también que usted y yo tengamos la capacidad ¿para qué? Para conquistar. Amén. Para ir más allá a lo espiritual, a lo que el Señor nos está dando. Amén. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa capacidad dada por el Señor, recuerde, no está solo. Dile al que está a tu lado: no está solo. Amén. Y cuando leemos este pasaje, vemos que Jesús reprende y dice que todos se maravillan. Dicen: ¿quién es este que reprende con autoridad? Déjame decirte algo, los espíritus del enemigo dicen eso cuando tú y yo tenemos autoridad. Cuando usted y yo tenemos autoridad, dice: ¿quién es este? ¿Quién es esta que reprende con autoridad? ¿Por qué? Porque si estamos en los límites del Señor, bajo las órdenes del Señor, usted y yo vamos a tener esa misma autoridad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero el Señor nos llama a ir conquistando terrenos, nos llama a avanzar. Y recuerde algo, que para avanzar nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hay unos límites establecidos por Dios en nuestras vidas. Hay unas líneas que ha establecido el Señor donde está fluyendo la bendición del Señor, la protección del Señor, y donde el Señor nos ha dado esos lineamientos en los que usted y yo no nos podemos salir de ahí. Amén. Y en la medida que usted y yo conocemos esto, podemos actuar con autoridad. Ahorita cuando estaba anunciando las casas de vida, la hermana Lizeth dijo algo importante. Dijo: a los que viven en determinados barrios. Amén. Entonces estaba recordando las coordenadas que tiene cada persona en el lugar donde está viviendo. Y que por cuanto usted tiene unas coordenadas ahí, un sector que el Señor le ha dado, usted tiene que orar por ese sector y mantener el fuego avivado en ese sector, para que las líneas del Espíritu y la bendición sea sobre ese sector. Porque usted, ahí donde está, usted es un instrumento de bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? No lo están creyendo, están de pronto, no desayunaron. ¿Cuántos creen que son instrumentos de bendición? Y recuerde algo, el enemigo
nos conoce. Dile al que está a tu lado, el enemigo te conoce. Él sabe cuando usted y yo tenemos autoridad. Y de pronto usted y yo podemos mostrarnos muy espirituales en algo. Pero déjenme decirle que al Señor nadie lo engaña. Amén. Cuando usted y yo estamos metidos con el Señor y tenemos esos espacios con el Señor y tenemos nuestros tiempos con el Señor, el enemigo va a identificarnos claramente. Pero usted y yo tenemos que mantenernos avivados. Tenemos que mantenernos conectados. Así como usted tiene su celular, tiene su teléfono. ¿Y qué hace? Usted lo carga diariamente. Usted lo pone a cargar ¿para qué? Para darle el uso respectivo. Igualmente, usted y yo tenemos que estar cargados constantemente de la presencia del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Entrando en la presencia de Él. No es, hermana, llamar, ore por mí. Sí, el hermano o la hermana puede apoyarlo en oración, puede orar por usted, pero recuerde algo, la tarea la hace usted. Se conecta usted. Amén. Y bueno, eso en cuanto a las líneas. Pero ahora, ¿y qué quiere decir una orden de restricción? El diccionario dice que una orden de restricción es una orden judicial para proteger la integridad física de una persona que está en peligro eminente. Amén. Entonces, que puede estar expuesta a lesiones físicas, tentativa de lesión, maltrato psicológico o estar bajo presión. Y esta orden de restricción es emitida por un juez. Amén. Entonces, cuando hablamos de una orden de restricción divina, ¿quién tiene que dar esta orden? Dígalo sin miedo. ¿Quién tiene que dar esa orden? Amén. Entonces, cuando yo pido una orden de restricción divina sobre las líneas del Espíritu, sobre el lugar donde estoy, ¿qué va a pasar? El enemigo no puede pasar porque hay una orden. ¿A cuántos? ¿A cuántos metros? ¿A cuántos kilómetros? ¿A cuánto voy a estar protegido? Amén. Entonces yo voy a cuidar de estar conectado con el Señor para mantener activa esta orden de restricción y el enemigo no entre en mi territorio. Amén. Porque ya hay una orden de restricción. Amén. Entonces, es aquí, por eso vemos que los discípulos se sorprenden. Y por eso vemos que dicen, ¿quién es este que habla con autoridad? Entonces, el Señor nos está enseñando y nos está llevando que no importa la tormenta que esté pasando, no importa los huracanes, no importa la situación. En Cristo, usted y yo podemos ponerle una orden de restricción al enemigo. Amén. Y podemos callar las tormentas. Y cuando hablo de las tormentas, no solamente hablo de las tormentas que vienen de la naturaleza, sino esas tormentas que hay en nuestro corazón. Esas situaciones que están en nuestro entorno, las dificultades, los pleitos, las contiendas, las limitaciones. En el nombre de Jesús van a mantenerse a un margen. Porque usted y yo tenemos autoridad. Amén. Dada en Cristo. Vemos ahí mismo Mateo capítulo 8, versículos 25 y 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces vemos aquí algo importante. Ellos le dicen, sálvanos que perecemos. Pero hoy en día, cuando usted y yo creemos en lo que el Señor ha puesto en nosotros, tenemos la autoridad para reprender. Amén. Tenemos esa autoridad para sacar esa línea de restricción, para colocar esa orden de restricción y ponerla al frente. Porque el enemigo no nos va a ver a nosotros. Va a ver la sangre de Cristo y va a ver esa orden que dice, ya pagué el precio. Amén. Y usted y yo vamos a estar dentro de los límites en el consumado es. Pero para esto yo tengo que creer.
Tengo que creer lo que el Señor va a hacer en mi vida, lo que está haciendo en mi vida y lo que va a hacer. Amén. Entonces, cuando yo creo, dejo que el Espíritu de Dios me llene de esa autoridad y soy un instrumento de bendición. Vemos Lucas 8, versículos 24 y 25. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Y vemos aquí algo importante. Dios nos está entregando la habilidad para enfrentar la tempestad, pero también nos está entregando las herramientas para conquistar. ¿Cuántos creen que son conquistadores? Pero tenemos que aprender algo. Para conquistar yo tengo que estar dentro de las líneas del Espíritu. Para conquistar yo tengo que estar dentro de los lineamientos del Señor. Vamos a Job capítulo 38, versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? Vemos aquí que el Señor le pregunta, le hace unas preguntas específicas a Job. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad de la tierra? Déjame decirte algo. Cuando tú y yo nacimos, hay una orden establecida en el Señor. Hay una orden en que usted y yo debemos caminar en la buena voluntad de Dios. Y que las cosas buenas que Dios tiene para nosotros, los propósitos de Dios en nuestra vida, se deben establecer. Amén. Y nosotros venimos con ese certificado. Cuando nacimos venimos con ese certificado. Pero hay algo. Pasó algo. Y que en medio de eso hay algo que el enemigo hace. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Hubo otra orden. Hubo una orden organizada por el enemigo para sacarnos de los propósitos de Dios, para destruir los planes de Dios para nuestras vidas. Hubo una orden que el enemigo hizo para sacarnos e impedir que usted y yo avancemos. Pero déjeme darle una buena noticia, que en el momento en que Jesús estuvo en la cruz, ese dictamen fue borrado. Y solo cuando usted y yo lo creemos y lo ponemos en práctica, se hace efectivo. Amén. Vamos a la palabra que nos dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. ¿Qué dio el Señor? 2 tablas escritas con su dedo. Y cuando tú y yo nos mantenemos bajo ese lineamiento y bajo esa orden divina, vamos a ver frutos de bendición en nuestras vidas. Amén. Vamos a Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Cuando tú y yo estamos en Cristo, hay una acta que se anula. Son los decretos del enemigo para destruir tu casa, para destruir tu familia, para destruir tu ministerio, para destruir tus finanzas. Y esos decretos los llevó Cristo en la cruz, son anulados. Pero recuerda, tenemos que mantenernos dentro de las líneas del Espíritu, dentro de los lineamientos de Dios. Y entonces, ¿qué significa cuando hablamos del destino que el enemigo hace? ¿Qué significa? Se escribe xerograpón, que quiere decir manuscrito contrario. Es restituido por un ketab, que significa escrito autorizado por Dios. Entonces, lo que estamos viendo en Colosenses 2:14 es que fue anulado. Y hay un escrito establecido por Dios en el que usted y yo estamos caminando este año. ¿Y qué es lo que nos ha hablado el Señor? De la buena voluntad
de Él. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor para usted y para mí? Que se establezca su buena voluntad. Pero recuerde, el Señor nos ha llamado a conquistar, nos ha llamado a avanzar y nos ha dado autoridad. Y con esa autoridad usted y yo tenemos que traer la gloria de Dios a la tierra. Y tenemos que aprender a traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Y por eso tenemos que hacer oraciones ¿qué? Oraciones ¿qué? A ver, no nos quedemos. Oraciones continuas, oraciones de poder, oraciones que impacten, oraciones que trasciendan, que traigan el reino de Dios a la tierra. Porque el reino de Dios se tiene que establecer. Y por eso usted y yo tenemos que estar bajo esas líneas del Espíritu. Amén. Y entonces muchas veces como cristianos no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos dónde estamos. El GPS espiritual está más perdido. Porque no sabemos ubicarnos en las líneas del Espíritu, en el lugar que Dios nos ha dado. Amén. Y entonces cantamos y cantamos muy bonito y Dios no nos ha llamado para retroceder, no nos ha llamado para volver atrás, pero estamos caminando como el cangrejo. Porque estamos dejando las rutinas de oración, dejamos el altar, no buscamos la presencia del Señor, no ayunamos, no vigilamos y todo nos da pereza. Entonces, esas líneas del Espíritu no están activas, pero por culpa del Señor, no. Por culpa de nosotros que bajamos la guardia. Amén. Y muchas veces se los he dicho, no, lo que pasa es que muchas veces decimos, no, es que estoy ocupado, estoy ocupada. El Señor llama a gente ocupada. Él no lo va a llamar cuando usted esté por allá en una soleadora tomándose un juguito de piña. No. Él lo va a llamar ahí cuando usted está ocupado. Amén. Y es aquí donde usted y yo tenemos que no dejarnos sacar de las líneas del Espíritu ni del lugar que el Señor nos ha establecido. Amén. Y déjame decirte algo, el enemigo va a tratar de sacarte. Dile al que está a tu lado, el enemigo va a tratar de sacarte. Pero aclaremos algo, aunque el enemigo trate de sacarnos de esas líneas y nos va a empujar para sacarnos, déjame decirte, Dios está con nosotros. Amén. Y tú y yo tenemos que permanecer firmes. Amén. Y entonces, ¿qué debo hacer? Número 1, entre en las coordenadas del Señor. Vamos a Josué, capítulo 1, versículo 4 y versículo 9. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Qué nos dice? Vemos aquí que el Señor le establece a Josué unos lugares específicos. Y después que le establece, le dice que va a entrar a esa tierra, que va a conquistar, pero después le dice algo. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo te mandó. Dice, no te apartes ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice que ahí en su Biblia subraye, en todas las cosas que emprendas. Amén. Vamos a ser prosperados, pero ¿qué? Si guardamos esta palabra. Amén. Y hay algo. El Señor le dio un lugar específico. El Señor le dio un terreno. Y nosotros tenemos que aprender cuál es tu zona. ¿Dónde estás ubicado? Acuérdense que en algún momento se les enseñó lo que era el mapeo espiritual.
Y se les fue diciendo, tenemos que mirar cuáles son los enemigos que tenemos. Y de hecho le explicamos que los enemigos que tenemos en todo barrio, en toda ciudad, en todo barrio va a encontrar un lugar de ocultismo, un lugar de adoración, una clínica, un cementerio, cosas así vamos a estar encontrando. Y unas iglesias que ya sabemos que no son de nuestra doctrina. Y esto usted y yo lo tenemos identificado y sabemos cómo el enemigo va a operar en los aires, en la tierra y debajo de la tierra. Pero se nos olvida. Y muchas veces estamos dejando que el enemigo haga de las suyas con nosotros porque no estamos despiertos. Dile al que está a tu lado, despierta. Amén. Y hay algo importante. Que cuando usted y yo entendemos esto, vamos a colocar una orden de restricción. Y le vamos a decir al enemigo, Satanás, tú aquí no entras. Porque este lugar está lavado con la sangre de Cristo. Porque mis puertas están cubiertas con la sangre de Cristo. Amén. Porque lo que yo tengo está cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Y entonces hay algo importante que usted y yo jamás debemos olvidar. Y es que el Señor nos ha llamado para bendecirnos. Y una bendición es cuando usted y yo tenemos autoridad. Porque muchas veces pensamos que bendición es de pronto tener casa, carro y beca. Déjeme decirle algo. Tener la autoridad dada por Dios es una gran bendición. Amén. Vamos ahí mismo, Lucas capítulo 8 versículo 39. ¿No lo tiene, hermano Marlon? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Para los que anotan, les voy a dar el pasaje de Lucas capítulo 8 del 26, terminan y después siguen el siguiente capítulo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué era lo que el enemigo quería evitar? Jesús estaba en la barca con los discípulos. Se presenta la tormenta, pero ellos iban a llegar a Gadara. Y en Gadara había un hombre que necesitaba ser libre. Lo que hemos leído era el endemoniado gadareno. Y este hombre necesitaba ser libre de todos estos demonios. Y cuenta la historia que andaba en los sepulcros y se golpeaba y se hacía daño. Y el enemigo quería impedir que el Señor llegara a esta región de Gadara, que pasara. Pero recuerda, el Señor tenía autoridad y no solo cesa la tormenta, sino que llega a esta región. Amén. Pero cuando el Señor llega, trae una liberación sobre este hombre, sobre el Gadareno. Y cuando él es libre, las personas vienen. Y vienen y ven al hombre bañado, perfumado, arreglado, pero no se alegran por él. Les preocupaba la parte financiera y le dicen, vete de aquí. Si ya se tiraron todos los cerdos al peñasco, ¿qué va a hacer los demás animales? Ellos les interesaba no el alma de la persona, les estaba interesando la situación económica. Amén. Y el enemigo que viene detrás de nosotros, viene detrás de nuestra alma. Y el enemigo siempre va a ser obstáculo. ¿Para qué? Porque quiere arrebatar nuestra alma. Y déjame decirte algo, cuando nosotros estamos en la casa del Señor, hay un letrero que dice se busca. Todos cargamos con ese letrero, porque hay alguien que quiere ir detrás de tu alma, detrás del alma de tus hijos, detrás del alma de tu esposo, detrás del alma de la persona, del hermano que no vino hoy, que de pronto no escuchó el mensaje, pero que tú lo vas a llamar y le vas a preguntar cómo está porque te importa esa alma. Amén. Entonces, es aquí cuando usted y yo nos vamos a dar cuenta que el enemigo va a poner obstáculos para que usted y yo no hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios. Pero recuerda, tienes una porción dada. Vamos a Salmo, capítulo 16, versículo del 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es
hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra porción y nuestra herencia? El Señor. Y cuando tú y yo vemos que el Señor es nuestra porción y nuestra herencia, vamos a estar en victoria. Vamos a ser bendecidos. Y vamos a sentirnos bendecidos. Entonces, ahí el que está a tu lado, dile, deja la cara de limón que eres bendecido. Amén. Somos bendecidos cuando yo entiendo que Dios es mi herencia. Que Él es mi herencia. Yo soy bendecido. Amén. Y me veo como bendecido. Número 2, celebra con quienes se mueven. Amén. Tenemos que celebrar, alegrarnos y saber que vienen cosas buenas. Amén. El enemigo nos está aturdiendo, nos está mostrando todo un terror en la nación, en el mundo. Pero recuerda, las líneas del Espíritu están sobre usted y sobre mí. Amén. Y hay una orden de restricción que usted y yo podemos sacar, que está sellada con la sangre de Cristo. Y le decimos al enemigo, te detienes. Amén. Recuerde algo, tenemos que empezar a celebrar con los que celebran y tenemos que empezar a declarar sobre nuestra situación, amén, porque muchas veces nos estamos perdiendo de lo bueno de Dios porque estamos rodeados de quejas, de personas que se están quejando y están viendo siempre el gallinazo en el hombro picándole la oreja. No. Y déjame decirle, dile al enemigo, no me voy a poner la pijama de palo, no me toca. Amén. Entonces estamos viendo situaciones que el Señor nos ha dicho para nosotros. Y usted y yo tenemos que empezar a celebrar. Hermano, ¿dónde está el chico de la batería? Por favor. Tenemos que celebrar y decir, yo estoy en victoria, soy bendecido. Y aunque el enemigo trata de asustarme, yo sé con quién estoy. Amén. ¿Qué decimos? Somos bendecidos. Dele ahí duro, diga, victoria, victoria. Hubo algo. Cuando el ángel se presentó, se le apareció al papá de Juan el Bautista. ¿Qué pasó? El ángel le dice que va a tener un hijo. Pero ¿qué pasa? Él dudó. ¿Será posible? Y dice la palabra que quedó mudo hasta que nació. ¿Sabe por qué muchos no recibimos? Porque estamos dudando de lo que Dios nos dijo. Porque tenemos miedo a juntarnos con personas que sean de bendición y que el Señor prospere. Y queremos estar en la roca de perdedores siempre, quejándonos. No más. Vamos a declarar las bendiciones de Dios sobre nosotros. Porque Dios tiene planes de bien para usted y para mí. Amén. Recuerde algo, las líneas han caído sobre usted. Necesitamos tener activa esa orden de restricción, pero necesitamos también dejar de ser obstinados y necios. Dile al que está a tu lado, deja de ser obstinado y necio. Porque la buena voluntad del Señor se va a hacer realidad en nosotros. Pero, ojo, vamos a tener que dejar muchas costumbres que no le agradan a Dios. Vamos a tener que dejar el pecado. Vamos a tener que distanciarnos de personas que no están dentro de las líneas del Espíritu que Dios estableció para mí. Y necesitamos empezar a barrer nuestro sitio, a limpiar nuestro sitio, porque esas personas no son de bendición. Y nos va a doler, porque la carne duele. Pero si usted y yo queremos estar dentro de esas líneas del Espíritu,
queremos estar dentro de los lineamientos del Señor y ser instrumentos activos de la bendición del Señor, tenemos que empezar a arreglar nuestro territorio. Tenemos que empezar a limpiar nuestra casa. Y tenemos que ir sacando de nuestra área lo que nos está contaminando. Ojo, el Señor nos está hablando. Sí hay bendición, hay una orden de restricción, hay poder en la sangre de Cristo, pero tenemos que estar dentro de los lineamientos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y recuerde algo, las líneas están puestas horizontal y vertical. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Entonces, hay un alineamiento horizontal y vertical. Y los tiempos van a ser acortados. Pero mira lo que nos dice la palabra. No seáis insensatos. Y muchas veces el Señor nos está hablando, nos habla con plastilina, con muñequitos, con diagramas 3D, 4D y todos los D que usted quiera. Y todavía estamos pensando que es para otro. O peor aún, decimos, el Señor me dijo que hiciera esto y el Señor no te ha dicho eso. Y seguimos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé humildad y que no seamos insensatos. Que seamos entendidos cuál es su buena voluntad. Y la buena voluntad del Señor en el principio nos va a doler. Pero déjame decirte que después nos vamos a llenar de gozo. No lo creyeron. Déjame decirte que después nos vamos a llenar de gozo. Vamos a Éxodo capítulo 15 versículo 9. ¿Qué nos dice? El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Ojo, están las líneas, está la bendición, está la palabra dada, pero hay alguien. Dice, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Entonces es aquí cuando usted y yo tenemos que saber que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando nos metemos en el Señor, tenemos que retroceder a todo lo que el enemigo nos está colocando. Y de pronto usted me dirá, bueno, pastora, ¿y qué hago? Tome decisiones. Muchos estamos aún en lodos cenagosos porque no hemos tomado decisiones. Muchos estamos pasando el Niágara en bicicleta porque no hemos tomado decisiones. Pero hoy el Señor nos está hablando. Tenemos que tomar decisiones radicales. Tenemos que hacer oraciones que cambien, que transformen. Tenemos derecho dado en el Señor para colocar órdenes de restricción divina. Pero recuerda algo, tienes un enemigo. Y ese enemigo va a venir a golpear una vez, 2 veces, 3 veces, hasta destruirte. Entonces toma decisiones. Que te va a doler, sí. Si nos damos cuenta, vemos a un Abraham, recordemos. Abraham tenía un hijo, Ismael. ¿Y qué pasó con este hijo? El Señor le dijo, escucha la voz de tu esposa, mándalo con su sierva lejos. Y me imagino que a él le dolió, pero tuvo que apartarlo. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nos va a tocar apartar y poner vallados de protección, pero ya es hora. No sé usted, pero si ya se siente cansado de vivir en lo mismo, tome decisiones. Amén. Y vemos algo, cuando estamos en esas líneas de autoridad,
Hay una protección sobrenatural. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 7, versículo del 6 al 17. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo del Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Fíjense algo importante. Samuel lo hemos visto como profeta, pero miren a Samuel también como juez. Dice la palabra que juzgó. Él tenía una autoridad dada en ese lugar. Amén. Y dice que él se movía en Betel, Gilgal y Mizpa. Y dice que cuando el pueblo de Israel vio que los filisteos venían, le dice: ora por nosotros porque hemos pecado. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Y dice que él ahí ofreció holocausto, ofreció carnero y oró. Y dice que hubo un temblor y se confundió el enemigo. Pero también dice la palabra que juzgó Samuel en ese lugar y que hubo paz los días que Samuel estuvo. ¿Quieres tú tener autoridad dada por Dios? ¿Quieres que así como usó a Samuel para juzgar, seas tú usado en el lugar donde estés? Que donde tú y yo estemos haya paz. No nos podemos salir de las líneas del Espíritu. Tenemos que aprender a permanecer en las líneas que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra que él se movía en Betel, que significa casa de Dios. Gilgal, que significa círculo de piedra, rodeado de piedra. Y Mizpa, que significa torre, atalaya. Amén. Entonces tenemos que permanecer en la casa de Dios. Tenemos que estar en Gilgal, rodeados por el Señor, por la presencia del Señor. Pero también tenemos que estar en Mizpa y ser esas torres de vigilancia que están cuidando permanentemente el pueblo de Dios. Pero también están cuidando nuestra propia carne para no salirnos de las líneas divinas. Amén. De esa alineación divina que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, cuando usted y yo lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No permita que el entorno le contamine. Y aprendamos a estar metidos bajo la orden del Señor, bajo las líneas divinas del Espíritu.
Hoy afuera veíamos que estaban unas luces puestas. Hay un lugar, un cerco de protección. No te dejes sacar de ese cerco. El Señor nos está llamando. Y recuerda, hay una orden de restricción. Cuando tú y yo estamos, que el enemigo no puede entrar en nuestros límites. El enemigo no va a venir a amenazarnos. El enemigo no va a venir a atacarnos. No nos va a venir a despojar. Pero recuerda, tenemos que tener autoridad. Porque si no estamos bajo autoridad, el enemigo puede entrar. Y va a coger nuestra casa como pasillo de paseo. No le abramos las puertas al enemigo. Y aprendamos que si queremos tener activa esta orden de restricción, tenemos que estar conectados con el Señor. Esto no es una vez, lo hice el domingo y el resto de la semana no me acuerdo. No. Todos los días tengo que entrar en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y en esta mañana, si es la primera vez que nos estás viendo, déjame decirte algo. No sé cuál sea la tormenta que estés viviendo. De pronto dirás, sientes que tu barca se hunde, sientes que no puedes pasar al otro lado. Es más, sientes que cada vez que vas a avanzar tus pies están como encadenados y no puedes hacerlo. Déjame decirte algo, solo en Cristo lo podemos hacer. Y cuando dejamos que Él actúe en nuestras vidas, cosas maravillosas van a pasar. Te invito a que ores conmigo y aceptes al Señor. Iglesia, te invito a que me acompañes en esta palabra, en esta oración de fe. Amado Dios, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te ruego, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre, Señor, y perdona mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor, mi Salvador. Hoy, Señor, quiero que seas mi herencia, como lo decía la palabra. Quiero que seas mi herencia, Señor. Quiero vivir en tu voluntad. Ayúdame, Señor. Cámbiame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ayúdame a permanecer firme en tus caminos y no desviarme jamás. Iglesia, y ahora vamos a orar en esta hora. Si sientes que el enemigo ha estado violando, ha estado entrando en tu zona, si sientes que ha entrado en tu territorio, déjame decirte, tienes autoridad. Camina hacia el frente y dile, Señor, yo quiero una unción nueva. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón. Dile, Señor, aquí estoy. Espíritu de Dios, aquí estoy, Señor. Señor, en esta hora te pido perdón. Porque de pronto mi terreno, Señor, ha sido un pasillo del enemigo de recreo, Señor. En donde ha entrado y salido las veces que quiera, Señor. Pero hoy, Señor, pido perdón por mis pecados. Y te ruego en el nombre de Jesús que sea tu gloria resplandeciendo sobre mí, Señor. Y hoy recibo esta revelación. Hoy recibo esta revelación, Señor, dada en el Espíritu. Y por la sangre de Cristo, activo ahora mismo una orden de restricción divina sobre mi casa. En el nombre de Jesús, activo una orden de restricción divina, Señor, alrededor de mis hijos, de mi familia, de la iglesia, de mi trabajo, de mi empresa, de mis estudios, del ministerio. Activo una orden de restricción divina sobre mis cuentas bancarias, electrónicas, sobre mis trayectos, mis viajes. Activo una orden de restricción divina sobre mis proyectos a corto, mediano y largo plazo en el nombre de Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo crezco en el Espíritu, Señor. Tú me llamaste a crecer, Señor. Tú nos llamaste a conquistar.
Y hoy tu propósito se cumple en nuestras vidas. Hoy avanzamos, Señor. No seré más confundido, no seré avergonzado, no seré expuesto por el enemigo a burla, porque hay una orden de restricción en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y en esta hora me comprometo, Señor. Con una mano, Señor, trabajaré, Señor. Levantaré espada de la palabra con la otra, Señor. Y se cumplirá lo que dice tu palabra en Deuteronomio 28:7. Por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 huirá. En el nombre de Jesús. Señor, y en esta hora, en tu nombre, me comprometo, Señor, a conservar el territorio conquistado que me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, no bajaré la guardia porque tú estás conmigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, confieso tu palabra, Señor. Confieso que tú estás conmigo, Señor. Y que de aquí en adelante la sangre de Cristo hace vallado de protección. Y yo avanzo en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, gracias. Porque yo no voy a retroceder, Señor. Gracias, Señor, porque las líneas del Espíritu han caído sobre mí, Señor. Gracias, Señor, porque este terreno que me has dado, Señor, va a crecer porque voy de la mano tuya, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y yo estoy bajo tu sombra, Señor. Y hoy te doy gracias. En tus manos colocamos, Señor, esta semana, Señor. Y te damos gracias por las bendiciones que ya tienes para nosotros, para los nuestros. Y declaramos, Señor, que esta es una semana de bendición, una semana de gozo, una semana de avance en el espíritu físico y espiritual, una semana para ver tu gloria. Gracias, Señor. Que tu gloria descienda sobre nuestros hogares y sobre cada hogar aquí representado y cada hogar que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Salúdense unos a otros.